El apantallado lleno de seriedad, con palabras lleno libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe. Hola, espero se encuentren bien, gracias al Señor. Estamos bien, estamos de pie, gracias al Señor por su espacio en Vida TV y este ministerio Tiempo de Paz con el pastor Luis Sandoval. Hablando de la vida, yo hago la pregunta, ¿no tenemos luchas? ¿Quién será el que no tiene problemas? ¿Usted no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos pasamos por desaciertos, por desiertos. También todos pasamos en la barca, es decir, estamos allí en una bonanza, estamos como en un sube y baja, es decir, un zigzag. Pero hablando de las luchas que todos y cada uno de nosotros tenemos, los que no conocen al Señor tienen luchas, pero no tienen con qué contar. A lo mejor sí tienen con qué contar económicamente o familiarmente o a través de algo que sea su reserva para poder desahogarse. Pero cuentan con Dios. Bueno, unos no cuentan con Dios no porque Dios no quiera estar presto a ellos, sino porque ellos no quieren buscar de Dios o porque unos niegan a Dios, unos son ateos, otros son caprichosos, otros son desobedientes, otros simplemente viven por vivir. Pero nosotros los cristianos, que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará, escuche, ser tentados más de lo que podamos resistir o comprender. Y para esto encontramos la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 47, versículo 28. Es interesante destacar la vida de Jacob, uno de los hijos de Isaac. Recuerde que su hermano era Esaú. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando llegó el ocaso de Jacob, expresa Génesis capítulo 47, versículo 28 así. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿Cuánto vivió Jacob en la tierra de Egipto? 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años. Bueno, alguien pregunta por qué la gente antes vivía tanto. Bueno, hay muchos factores, la alimentación, la gente era más recogida en relación a Dios, también había gente libertina, pero en la alimentación y en el temor de Dios era más puntual la situación. Para este entonces, la alimentación no es ecuánime al contexto de una buena salud para vivir muchos años. Y el mundo atrae. Por eso dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, puntos suspensivos. Dice aquí la palabra de Dios que eran 147 años, es decir, 14 décadas y media más un año. Ahora noten que dice que 147, llevémoslo hasta el número 100, 100 años. Después de Cristo, los 100 años, 100 años por uno representa 1000 años después de Cristo, pero faltan 40 años. Es decir, si dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, los 400 o 40 años representan 400 años, es decir, 1400 años. Y los 7 años para los 147, llevándolo otra vez 1000 años por un día y un día como 1000 años, 7 por 3, 21. En otras palabras, llegamos al siglo XXI. ¿Qué les quiero decir con esto?
que la vida de Jacob representa una profecía hacia el futuro que trasciende a muchos espacios en el ámbito contextual de las Sagradas Escrituras. Y eso significa que la venida del Señor está totalmente muy cerca. Por ejemplo, la Agenda 2030. La Agenda 2030 será encabezada por el desolador, dice la Sagrada Escritura. Y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana, escuche, 7 años, un año por día, un día por año, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después que la muchedumbre de las abominaciones vendrán el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estamos viviendo el inicio de la última semana de Daniel en base al aspecto profético para los últimos tiempos. Dice la Biblia que Jacob vivió 147 años, pero los últimos 7 años, dice la palabra de Dios, que representa la última semana de Daniel para la aparición del desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo, que viene a partir la semana por la mitad. Estamos viviendo principio de dolores. Después vienen dolores de parto y después vienen los dolores de dar a luz. Y eso lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. ¿Y qué significa todo esto? Que estamos próximos, número 1, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos próximos, número 2, a la manifestación del desolador, que es el anticristo. Estamos próximos, número 3, a un desorden en demasía. Mientras más tiempo pasa, el hombre se va desordenando más y menos está buscando de la presencia del Señor. Pero la humanidad está hablando de una economía. La economía es la necesidad global que el hombre quiere tener solvente para poder llevar a cabo sus necesidades. Pero la necesidad del hombre no solamente es el dinero, está la necesidad espiritual, emocional, la necesidad de la salud, la necesidad familiar. Oiga, la familia es un punto muy importante que tenemos que solventar. Por último, está la necesidad social. Pero todo se va a arreglar con dinero. Pues cuando venga el desolador en una mente global, inspirará a las naciones para poderlos cautivar económicamente hablando. Y entonces vendrá el 666 que él impondrá como un chip a toda la humanidad para que la gente le siga. Ese es el desolador, porque el desolador parte la semana por la mitad de Daniel capítulo 9, versículo 27 y comienza a traer el mundo entero. Y lo primero que va a decir es que Cristo no, que el Señor Jesús no, va a rechazar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y va a hacer milagros como el mismo Señor Jesucristo, y se cumplirán las palabras del Señor Jesús cuando dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice aquí la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 47, el versículo 30 dice: mas cuando duerma con mis padres, dijo Jacob, estaba próximo a fallecer, me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices, padre. E Israel, es decir, Jacob, dijo: júramelo.
Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera en la cama. ¿Qué buscó Jacob que le jurara? Que no fueran a enterrar su cuerpo en Egipto. Sabe que el cuerpo de Jacob es representación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él no la va a dejar abandonada en Egipto. Cuando aparezca el desolador, la iglesia, dice la palabra de Dios, que será levantada antes de tiempo. Y la Sagrada Escritura nos dice a nosotros en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 10, de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Escuche, cuánta paciencia le toca tener la iglesia. Claro, y paciencia no ser pasivo. Y también yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, sobre Egipto, para probar a los que moran sobre la tierra. Nos guardará, quiere decir que el Señor nos levantará. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed también en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Escuche, voy pues a preparar lugar para vosotros, y os vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh, gloria al Señor. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no dejará su cuerpo, su iglesia en Egipto, sino que la levantará, y después, sí, a la mitad de la semana, seguirá rigiéndose la manifestación desoladora de lo que es la apostasía, para ir en contra del Señor en los últimos tiempos. Espero me haya hecho explicar con esta palabra que sale contextualizada desde el Antiguo Testamento en la vida de Jacob en su ocaso, para el repunte de las profecías para los últimos tiempos. Vida TV y el Ministerio Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval, ha estado con ustedes para enseñar la palabra del Señor. El Señor me les bendiga grandemente. Con palabras llevo libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús, cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo. Paz y esperanza en su nombre visto, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra es vida en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra hoy, la palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar.
con la Biblia en mano predicar la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación.